significa que la persona que ocupa el centro de la agenda política, de la agenda informativa el de hoy es Axel Kicillof, a partir de la decisión que tomó ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires de posponer el pago de uno de los bonos, el bono que vencía, un bono de 250 millones de dólares que vencía el próximo 26 de enero. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, está en línea con nosotros. Axel, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien, muy atentos a lo que está pasando con este bono, con la palabra default que anda dando vueltas, tratando de entender la lógica de la decisión que ustedes tomaron. Bueno, entonces empecemos desde el principio. Dale, a ver. El gobierno anterior, nacional, provincial, se caracterizó por un proceso de sobreendeudamiento de la Argentina que creo que nadie, absolutamente nadie, niega. Esa deuda, tanto nacional como provincial, se convirtió mucho antes de que cambiara el gobierno en insostenible. ¿Por qué digo que era insostenible? Porque en marzo del 18, febrero, marzo del 18, 2 años antes de terminar el gobierno de Macri, le cerraron la ventanilla y no le prestaron más plata en Wall Street. En ese momento estaba aquel Toto Caputo, que bueno, no quiero hacer comentarios de valor, pero no le prestaron más plata. Entonces eso desembocó en que solo para pagar los vencimientos de la deuda nueva que habían contraído a corto plazo fueran al Fondo Monetario Internacional, que aprobó el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que transfirió toda esa plata, pero aún así cayó de nuevo en dificultades el gobierno de Macri, no el nuestro, y empezó un proceso de reperfilamiento de la deuda que él mismo había tomado. La propia María Eugenia Vidal, poco antes de irse, tenía un vencimiento de 4.000 millones, creo que era en diciembre, trató de reperfilarlo, no pudo, fracasó. Es decir, que viene de antes del gobierno anterior, tuvo ese récord del gobierno anterior, nacional y provincial, de tomar un montón de deuda, él mismo no poder pagarlo y el propio gobierno iniciar el reperfilamiento, lo llamaron ellos, bueno, en aquel momento con bombos y platillos, y no se llamaba ni default, ni reestructuración, ni renegociación, se le pusieron un nombre nuevo como hicieron con tantas cosas, pero bueno, básicamente no podían pagar, empezaron a posponer los pagos en conversación o no con los distintos acreedores. Ese proceso iniciado ya desde el gobierno anterior, en realidad tiene de fondo esta cuestión: la deuda provincial y nacional no es sostenible en los niveles que está. Y eso implica que hay que iniciar un diálogo con los acreedores, son distintos tipos de acreedores, los más complicados obviamente son los que representan la deuda en moneda extranjera, con jurisdicción internacional, en mercado global, porque eso para su renegociación y para tener una política de deuda hay que usar mecanismos que no son los mismos que si hay un acreedor como es el Fondo Monetario. El gobierno nacional inició conversaciones, incluso fue noticia, cuando cambió, estamos hace un mes, poquito más de un mes, pero bueno, empiezan a caer los vencimientos que ya el gobierno anterior no podía pagar y entonces reperfilaba o suspendía, es decir que no hay mucha novedad. Sí hay un intento grande, para mí bastante de improbable éxito, pero bueno, no hay que menospreciarlo, de inventar que esto es un problema del gobierno actual, como producido por el gobierno actual, o situaciones creadas por el gobierno actual. Me parece que lo que estamos tratando de hacer es atajar de alguna manera los penales que caen a repetición en el tema de deuda y en tantos más: salud, educación, escuelas sin deudas de otro tipo, ¿no? Escuelas con la infraestructura deteriorada, muy deteriorada, vacunas que no se dieron, hoy es tapa de un diario, hay sarampión de nuevo en la provincia de Buenos Aires, porque no se dieron las vacunas, cuando llegamos no le daban alimento a algunos presos, entonces hubo huelgas de hambre, 15.000 internos en huelga de hambre. Bueno, todo eso creo que hay un intento bastante malintencionado, pero de difícil éxito, de hacer creer que habiendo llegado en un mes provocamos todos los problemas, después los tratamos de solucionar, lo hacemos mal, o sea, todo lo que antes estaba bien o se escondía, hoy está mal y es culpa nuestra. Me parece que es muy difícil. Yo te digo, en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, pasa que ahora no es que hay un vencimiento de 250 millones de dólares, sino que en enero, esto lo vengo diciendo cuando estaba en campaña, el día que asumí
el día que se dio el triunfo de las elecciones, aquel 27, también lo dije, había un vencimiento de 570 millones de dólares entre el 20 y 26 de enero, que era a poco de asumir. Ahora ya asumimos, la fecha está próxima y la caja de la provincia, como dije, no tiene esos recursos. Son 570 millones de dólares. No son 250, son 570. No, 570. Una parte de esos 570 son intergubernamental, también en dólares, pero con ANSES. Entonces hay que hacer una reestructuración más sencilla con ANSES, y otra parte es en mercado. Iniciamos los dos caminos, y que tiene que ver con exactamente la misma política que a nivel nacional. La política a nivel nacional es esta: se convocó a los acreedores a un diálogo, y nosotros lo hicimos el 20 de diciembre, que llamamos a todos los acreedores de todos los vencimientos, de todas las deudas, de todos los bonos, y bueno, pero mientras se llevan adelante esas conversaciones, la idea es no pagar vencimientos de capital en dólares, ya sea con el sector público o de bonos internacionales. De ningún tipo, no importa el monto que sea. Claro, no pagar los vencimientos de capital. ¿Sabes por qué? Porque tiene una lógica. Intereses sí se siguen pagando, nosotros lo vamos a hacer, Nación lo hizo, pero ahora nos toca a nosotros. Nación tuvo un vencimiento grande de letes, también vencimiento en dólares de capital, y tampoco lo hizo, tampoco lo pagó, sino que lo pospuso, lo reperfiló. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en un proceso de discusión y negociación de una deuda de la magnitud que tiene esta, no tiene sentido que mientras se lleva adelante el proceso estés pagando los vencimientos de capital, porque justamente... eso es lo que vas a negociar. Claro, lo que estamos pidiendo además tampoco es una renegociación, porque eso requiere tiempo para ver las condiciones, los títulos, las tasas, bueno... Todo eso requiere más tiempo que el que teníamos, habiendo asumido hace un mes. Era imposible, convocamos a los acreedores, pero era imposible incluso por los tiempos legales de los prospectos de los bonos, sin ponerme técnico. Iniciar esas asambleas que hay que hacer de bonistas para reperfilar los bonos necesita llamados con antelación, muchas conversaciones. Empezó a conversar, y lo que se les propone a los acreedores simplemente es dejar correr este vencimiento hasta el 1 de mayo, cuando ya va a estar, lo dijo Alberto el otro día en una larga entrevista que dio, en marzo, 31 de marzo creo, hay un vencimiento importante nacional, también de capital, y se espera que para ese momento ya estén mucho más encaminadas las conversaciones nacionales, y las provinciales, que de alguna manera van a la cola de las conversaciones nacionales. Porque vos fíjate, yo siempre digo, y no me quejo, simplemente lo digo porque es una triste realidad, el gobierno anterior generó un aumento muy grande en el monto de la deuda, pero además concentró los vencimientos durante el periodo siguiente, o sea, este gobierno. Tienen 11.300 más o menos millones de dólares de deuda, que antes era 9.200, aumentó, pero además está una proporción mucho mayor en dólares. Quiero ser preciso para terminar con estas discusiones. En 2015 el 57% de la deuda era en moneda extranjera, cuando se va a Vidal el 82%, o sea, casi toda está en moneda extranjera. Lo cual, claro, cada peso que se mueve el dólar afecta a las cuentas de la provincia, si está en dólares, así que esa fue una pésima decisión. Pero además está muy concentrada. La duración de la deuda, los vencimientos, antes eran de 5 años y medio, promedio. Ahora son de 3 años y medio. Quiere decir que cae la mayoría de esos 11.200, vence durante este periodo. María Eugenia Vidal tuvo que afrontar vencimientos por 5.400 millones, con los mercados financieros abiertos, hoy están cerrados, con tasas muy altas para la Argentina, por lo de Macri, y nosotros tenemos que afrontar casi 9.000, 8.800 millones. Y Axel... Entonces, sí. Jairo Tracha te saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Jairo? Bien. Respecto de este vencimiento y el anuncio que hicieron ayer, ¿tenés algún sondeo de la aceptación que tendría, dado que necesitan el 75% de adhesión? Y en caso de que no hubiera esa adhesión, ¿ustedes manejan el escenario de una especie de default? ¿Qué debería saber el bonaerense en caso de que la provincia entre en default? Son dos preguntas, ¿no? Si tenés algún sondeo y el efecto que tendría un No, esperemos que los acreedores actúen de buena fe, y evitando que esto tenga una
digamos, buscando que tenga una solución ordenada, toda la cuestión de la deuda, no es este vencimiento. Este es un vencimiento de capital que desafortunadamente cae a poco de haber asumido, desafortunadamente, que es con bonos en dólares en mercados internacionales. Aplicamos la misma política de no pagar vencimiento de capital, esperamos que lo comprendan. Se habló con muchísimos acreedores, con muchísimos bonistas. Lo que pasa es que, como ustedes saben, como son bonos emitidos en mercados internacionales, los dueños son, a veces, hay una parte importante del bono que tiene una propiedad muy atomizada, no concentrada, que hay pequeños tenedores, con lo cual es difícil hacer un sondeo completo. Además eso cambia. Vos, vos, Ernesto, Jairo, pueden comprar uno de estos bonos en el mercado y ser acreedor de este bono. Entonces eso es dinámico, cambia. La verdad que nosotros esperamos que haya una respuesta favorable. No te puedo decir más que eso. Ahora, que lo hemos hecho. Sí. Perdóneme, buen día, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien. Yo escuchaba recién, corríjame si entendí mal, que en realidad, como las negociaciones después del 31 de marzo, cuando termina la negociación nacional, la provincia va como a la cola de lo que decida Nación. Si la renegociación que hace Nación a usted no le convence, usted dice, bueno, no es la que yo hubiese hecho, ¿provincia puede tomar otro camino? ¿O ustedes siguen fielmente exactamente el plan que diseñe Martín Guzmán, o a quien le encarguen esa tarea en Nación? Nosotros estamos en conversaciones y en coordinación con el Ministerio de Economía de la Nación, porque eso no es una cuestión digamos, arbitraria o opcional. La verdad que siempre, y lo muestra la experiencia, y bueno, Argentina la ha tenido muchas veces, de que cuando hay dificultades con la deuda, el deudor más importante en volumen. Vos fíjate, yo digo que durante los 4 años de nuestro gobierno van a caer casi 9.000 millones de dólares de vencimientos. Es un montón. Pero Nación tiene los próximos 4 años 160.000 millones de dólares de vencimiento. Obviamente con otros presupuestos, con otros instrumentos. Pero la verdad es que en general, además, la Nación suele conseguir condiciones iguales o más favorables que los subnacionales, que la provincia, porque por su magnitud, por sus instrumentos, en general tiene mejores condiciones de negociación, es un acreedor. Pero en ese caso, si están trabajando en tándem, uno puede dar crédito a las versiones que se escuchaban ayer, de que en realidad lo que hacía la provincia era un globo de ensayo para que después Nación accione como un método de presión. Miren que provincia está haciendo esto, defaulteando, ojo con lo que van a hacer con Nación, acepten lo que Nación les proponga. No, es más sencillo. Hay una cuestión que es lógica y que la puede entender cualquiera, que es que el 20 de diciembre nosotros convocamos a todos los acreedores a que nos proporcionen, nos envíen, nos suministren soluciones que permitan darle sostenibilidad a la deuda. Porque si algo, mira, hoy veía algunas notas, digamos, muy favorables a la gestión anterior, porque te digo, de octubre a diciembre estuvo Vidal tratando de reestructurar deuda por 4.000 millones de pesos, y ahora parece que si a mí me cae un vencimiento, que son más o menos 40.000 millones de pesos, no es una cosa arbitraria que se me ocurra a mí tratar de posponer el pago. Vidal lo trató de hacer con un pedacito muchísimo más chico. Lo que antes estaba bien en una dimensión pequeña, hoy que es mucho más pesado, y además la provincia no tiene los recursos, que es algo que vengo diciendo desde que asumí. Ahora parece que no, que es toda una cuestión. Yo creo que es más fácil. Hoy la provincia tiene un vencimiento de 570 millones de dólares, era poco más de un mes de haber cambiado el gobierno. Lo que nosotros vamos a hacer, que es la política también nacional, es intentar posponer el pago de capital, o sea, la deuda principal, para cuando eso forme parte de... Y al efecto práctico, a un bonaerense que está escuchando esta nota y que dice, che, bueno, supongamos que no haya un acuerdo y no se pague el bono y haya un conflicto con los acreedores, al bonaerense, ¿en qué le afecta en su vida diaria? Mira, lo que le viene afectando horrible y espantosamente, es el desastre que hizo... No, eso ya lo sabemos. Por algo la gente votó en un 52% para usted. Por eso le pregunto de acá en adelante. Ya sabemos, si no lo hubiese perdido como perdió las elecciones, Vidal. Sí, pero quiero decirte, hoy el problema que tienen los bonaerenses es que yo estimo que si no hay ninguna negociación con la deuda,
no solo es insostenible, sino que representa aproximadamente el 20% de todos los gastos que hace la provincia. Así que hoy, cuando no hay una curita, o cuando no hay una vacuna, o cuando una escuela tiene problemas con el gas, y no quiero ponerme ni suspicaz ni nada, pero cuando tiene cualquier problema el bonaerense de que no hay buena atención médica, buena atención de salud, cuestiones de seguridad, cuando hay problemas presupuestarios tiene que ver con la carga de deuda que cuando Vidal llegó en 2015 representaban un 6% del presupuesto. Ahora representa muchísimo más, lo cual restringe las posibilidades de la provincia de responder a esto. Lo que nosotros estamos tratando es de solucionar eso, no de causar más problemas. Lo haremos del mejor modo posible. Como todo el mundo sabe que la deuda como está es insostenible, hay que ir a un proceso de renegociación que trataremos de hacer siempre pensando lo mismo, en cuidar a los y las bonaerenses del desastre que han dejado en el tema de la deuda. Teniendo en cuenta esas finanzas, esos números que usted da, por ejemplo, ¿se puede plantear un escenario de conflicto, algo que supongo que preocupa muchísimo a muchos bonaerenses, con el próximo inicio de clases acá 45 días, con los docentes? ¿Cuál va a ser la oferta de la provincia? Como vos decís, es parte de todo el mismo cuadro, porque cuando nosotros tuvimos la discusión que ustedes conocieron, porque fue también pública, terminó la semana pasada, de la ley impositiva, decíamos, miren, a los de la oposición, que no estamos haciendo nada más que actualizar con la inflación de Macri la impositiva de Vidal. O sea, el objetivo es recaudar lo mismo que recaudó Vidal el último año, aplicándole una actualización por la inflación enorme, la más alta en 28 años, que dejó Macri en 2019. Y sin embargo la oposición trató de hacer política con esto, acusarnos, como ahora, ¿no? Que tal, que el bono es de tal, que tal cosa. Bueno, cuestiones, la verdad que poco alentadoras, ¿no? Si quieren dar una discusión política. Me parece que hoy la oposición debería tomar con más responsabilidad y con más seriedad el problema que han dejado, no sé, hablar para colaborar. Algunos miembros de la oposición han llamado para ponerse a disposición y colaborar. Está bien, pero fuera de todos esos diálogos entre oposición y... No, yo creo que hay una comprensión también de los sindicatos, sí, ahí te respondo por eso, pero hay una comprensión del sindicalismo, de los y las bonaerenses que están preocupados con la situación que hay, saben las dificultades que tiene presupuestaria la provincia, y estamos tratando de resolver las cuestiones del mejor modo posible, porque yo lo he dicho en campaña, lo digo desde el gobierno, ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia, que hay que, lo más rápido y de la forma más efectiva, empezar a recuperar. Porque bueno, fue la política del gobierno anterior, el enfrentamiento con los maestros y maestras, bueno, fue público y notorio. Nosotros no tenemos esa predisposición, creemos en la educación pública, creemos que hay que mejorar la estructura edilicia, la situación laboral, obviamente también la calidad educativa, y todo eso requiere también presupuesto, que ahora estamos tratando de arreglar la cuestión de la deuda, para que también nos libere presupuesto para poder atender las necesidades urgentes. A ver, una pregunta que me parece que se cae de Maduro. ¿Qué pasa si van al default? No digo la provincia, también el país. El escenario, porque algunos dicen, bueno, si no tenemos guita para pagar, no la paguemos, vamos al default, en unos años vemos cómo hacemos, y mientras hay presupuesto porque dejas de pagar. Otros te dicen, mirá, si vamos al default, es muy problemático porque hay un montón de actividad incluso privada que se financia, que se dejaría de financiar, y vas a tener una caída del producto vertical. ¿Cuál es tu acercamiento a esa palabra o a ese escenario? Mira, es así. Yo creo que lo que hemos manifestado es la voluntad de pago, porque entendemos que a nadie le interesa ir a una situación de impago, porque trae obviamente dificultades. Lo que pasa es que es un problema complejo y delicado que va a tener una solución compleja. No tienen soluciones mágicas estas cosas. Quiero decir, ninguna de las soluciones ni es sencilla de transitar, ni te deja en una situación excelente, de pronto desaparece la cuestión. Podrán algunos medios de comunicación ignorar lo que pasó los 4 años pasados, o la situación que queda, o las dificultades que hay, que son reales. Nosotros estamos haciendo las cosas con la mayor responsabilidad, tratando de
aliviar el impacto para la provincia de Buenos Aires y obviamente también para la nación, hacerlo lo menos traumático posible, y obviamente en el medio no es que dejamos de hacer o que estamos esperando. Volvieron las vacunas que se habían interrumpido, por eso hay brote de sarampión y tantas cosas más. Empezamos a arreglar escuelas, vamos a anunciarlo prontamente, tenemos que continuar las obras que estaban, es decir, no se puede parar porque mientras tanto, bueno, lo hemos visto en la temporada turística, si uno tuviera un afán fiscalista o hiciera las mismas políticas que el gobierno anterior, mira, yo llegué y a los pocos días había un aumento de luz que dejó firmado Vidal de 25%, que es muchísimo más plata que todo lo que estaba en juego en la impositiva, etcétera. Bueno, lo suspendimos porque entendemos que la gente no puede seguir pagando tarifas en dólares y más tarifazos. Eso libera ingresos, además de las inyecciones que hubo en términos de mejora salarial, jubilaciones, bonos, etcétera, y eso se refleja en buena medida en que había, si vos querés, una situación del mercado interno de la demanda muy deprimida y con mucha incertidumbre. Todos hablan del clima de negocio, de la seguridad jurídica para los grandes inversores internacionales financieros. Pero bueno, uno, cualquiera de clase media, un laburante, un profesional, un empresario pyme que no sabe cuánto va a ser la tasa de interés, si le van a prestar la plata, cuánto va a venir de la factura de luz, cuánto va a estar el bondi, bueno, también tiene una inseguridad que le impide gastar, porque está de alguna manera agazapado viendo cómo salva del próximo garrotazo. Ahora, perdone que insista con el tema docente, que para mí es clave. ¿La cláusula gatillo se va a mantener o para desindexar la economía, como dijo en un reportaje televisivo hace muy poquito el presidente de la Nación, bueno, se va a rever, no va a existir y va a haber otro mecanismo de aumentos? Nosotros ya tuvimos las primeras reuniones con los docentes, afortunadamente también otra política importantísima que había y que discontinuó Vidal y que discontinuó el macrismo, que era lo de la paritaria nacional, hace que la nación de alguna manera esté involucrada, a pesar de que la educación se provincializó, ¿no?, allá por los 90. Bueno, eso hace que el tema salarial tenga una cantidad de actores distinta y un modo de discutirlo distinto, más allá de que la paritaria no es solo salario. Entiendo tu pregunta. No, pero está bien, más allá de que esté la nacional, digo, la postura de la provincia es, mantengamos la cláusula gatillo para que no pierdan, no sigan perdiendo contra la inflación, no, bueno, hay que desindexar, todos ponemos un poco, veamos otra fórmula, pero la cláusula gatillo no. Durante 12 años y medio, en general, y sostenidamente hubo mejoras del poder adquisitivo de tanto maestros y maestras, que estaban muy mal en los 90, bueno, y hasta 2001 todo el mundo sabe, de jubilados, sin indexación con inflación. Me parece que el gobierno de Macri introdujo la indexación pensando que, como lo dijo 20 veces en campaña, lo repitieron después, ¿se acuerdan? Después de esa conferencia de prensa que era 10 más menos 2 y llegaban a 2 dígitos en 2019, terminaron con la inflación más alta de los últimos 28 años, con lo cual, bueno, terminaron, por un lado indexando una parte, pero además retrasando el poder adquisitivo de los salarios, es decir, que no fue una política, fue la verdad que un desastre. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar de abordar los problemas de una forma integral, y en ese sentido recuperar poder adquisitivo y buscar la forma que sea más Ahora, yo trato de, más razonable. Yo te escucho a vos hablar y veo, nada, vos asumís, ¿no? Entonces vos decís, bueno, reforma impositiva, discusión. Inmediatamente tenés el quilombo de la deuda. Atado a eso, el presupuesto, la plata de la que disponés, por ejemplo, para la paritaria docente. Parece realmente un rompecabezas imposible. Y lo mismo a nivel nacional. Veo negociación de la deuda, pero en el medio, ¿qué haces con las naftas? Si aumentás, generás un lío de inflación y de consumo. Si no aumentás, generás un problema de inversión que a tu vez te replica en el tema de la cantidad de dólares que tiene la economía. Y así en medicamentos. Y en cada uno de los temas vos ves un cuello de botellas que vos decís, esto no sé cómo. Y después vos decís, bueno, la herencia, no la herencia, pero tenés que resolver vos, porque en 6 meses esta discusión es irrelevante. Vos lo recibiste y lo tenés que resolver. ¿Tiene solución esto? Mira, Ernesto, me parece un planteo interesante porque, en primer lugar, el deterioro económico que hubo en 4 años, económico, social, educativo, sanitario, nos llevó a que, tanto en provincia como en nación, tuviéramos que poner leyes de emergencia para abordar estos problemas lo más rápido posible y para cambiar las prioridades. También yo creo que
también uno prioriza ciertas cosas, le da mayor importancia o mayor urgencia, y yo creo que hay temas que hay que resolver rápido, la infraestructura escolar, porque no puede ser que no haya clases porque los edificios están rotos, destruidos o son peligrosos, ¿no? Para los pibes, que no haya vacunas, que no haya y bueno, y empezar a reactivar la economía, a crear empleo, a mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, la cuestión del hambre, todo eso se ha abordado. Es cierto que tal vez es más taquillero discutir estas cuestiones que son problemas, y entiendo que también es lógico que la opinión pública lo conozca, pero me parece que mientras tanto ya se han hecho muchísimas cosas. Yo lo marcaba en la temporada, porque si vos vas estos días a la costa, pero bueno, cualquier destino turístico de la provincia de Buenos Aires, lo que ves es que mejoró la ocupación, y no es que mejoraron los problemas de fondo. Me parece que de alguna manera se le sacó la pata de encima a los sectores populares, hay otro aire, hay otra expectativa, y eso también se empieza a notar, y es bueno también para salir de este problema. Nosotros decimos, para pagar la deuda, hay que ver, porque así como está insostenible, es insostenible, pero para darle sostenibilidad la economía tiene que volver a crecer. Este es un argumento que también se usó en 2003 y que fue efectivo, también parecía imposible y se pudo. Lo que hay que tener, me parece yo, es bastante seriedad. Por eso yo me pareció deplorable la actitud de la oposición acá en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que tienen mayoría en el Senado, entonces tienen un interruptor, se aprueba, no se aprueba, hay quórum, no hay quórum, entonces es mentira que hay una situación, o fue mentira que hubo una situación de diálogo, decidieron no aprobar la ley, abandonaron la mesa de discusión a la 1:30 de la mañana, dijeron volvemos mañana, y aparecieron no en la Cámara, sino en las cámaras de televisión, diciendo bueno, esto es terrible, cuando era la misma presión impositiva que la que tenía Vidal, ajustada y actualizada por inflación. Por eso te digo que me parece que se mezclan varios temas. Primero, que hay que solucionar lo que es grave, que a nosotros nos importan los y las bonaerenses, que puedan empezar a mejorar de a poquito, aunque sea, que tengan una mayor tranquilidad, que tengan mayor seguridad, eso implica cuestiones tan básicas como poder pagar la factura de luz sin que aparezca el cuco por abajo de la puerta, ir al supermercado y que estén precios cuidados, que efectivamente se han puesto en marcha de nuevo, que haya crédito de nuevo, que no estén endeudados hasta la cabeza los sectores populares. Ha bajado la tasa de interés, también se han tomado bastantes medidas macro acá en la provincia. Bueno, impedimos un aumento de peajes, un aumento de luz, también estamos conversando con los sindicatos para dar un alivio en términos salariales. Hemos ya vuelto con las vacunas, con los operativos en los barrios, largamos la tarjeta alimentaria, largamos un plan para que el turismo, que es muchas veces de bajo costo, bueno, se extendió un poco el tiempo que la gente se puede ir el fin de semana, porque se anima un poco más y se queda unos días más, entonces actividades para los que no pueden pagar tal vez una entrada, pero nos juntamos con Alberto y los empresarios, hay 17% más de venta de entradas que la temporada pasada, y eso tiene que ver con que se están haciendo, a ver si me explico, las dos cosas a la vez. Por un lado, atender las graves dificultades en las que quedamos, financieras, de deuda, de, como vos decís, montones de cuestiones que quedaron, pero no estamos tratando de hablar todo el día de la pesada herencia, de qué desastre, estamos simplemente clarificando las cosas, planteándolas para solucionarlas, porque lo que nos interesa son las soluciones. Un poco el gobierno anterior habló de 2 años de pesada herencia, mientras las cosas se agravaban, se deterioraban, y entonces era una excusa. Nosotros lo que queremos es sí marcar la responsabilidad, porque es así, pero pasar de página y empezar con las soluciones. Axel, finalmente, hay otro tema que puso al gobierno de la provincia de Buenos Aires en medio de una polémica que tiene que ver con las declaraciones. Primero, el conflicto conceptual respecto a cómo usar las pistolas Taser entre la ministra de Seguridad de la Nación y Sergio Berni, tu ministro de Seguridad. Después la declaración de Alberto Fernández en la nota con Berbisky, del presidente, diciendo respaldo al ministro de Seguridad que Berni se dedique a la provincia de Buenos Aires, y después las declaraciones de Berni diciendo nadie tiene la única verdad acá. Alberto Fernández podrá pensar lo que quiera, pero no es lo que pensamos los bonaerenses, y hubo un gran lío alrededor de esto. La pregunta es, ¿a vos te gustó que Berni dijera lo que dijera de Alberto? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Sigue siendo ministro de Seguridad? No voy a alimentar la polémica porque no la hay en términos de trabajo. Estamos
coordinando las acciones del Ministerio de Seguridad nacionales con las provinciales. Hubo una reunión, se empezó a trabajar con el despliegue de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, que es algo que exige coordinación y en que nosotros necesitamos, nos viene bien. Entonces eso se lo están coordinando los ministros. Después me parece que, viste, también si uno lee las notas de los diarios todo el tiempo, que hay diferencias entre Alberto y yo, Cristina, Máximo, Massa. Bueno, me parece que hemos demostrado en la campaña y ahora en el gobierno que estamos trabajando con toda esta batería de problemas que vos marcabas de una forma coordinada, de una forma armónica, y después hay opiniones y cosas, pero yo le quito totalmente importancia porque estamos trabajando muy bien en todos los ministerios entre nación y provincia, lo cual también de alguna manera es algo que nos pedían y que es importantísimo para la provincia. Pero echaron la culpa a los medios, Kicillof, de declaraciones públicas que han hecho propios funcionarios. No estoy echándole la culpa, te estoy diciendo mi punto de vista. Me parece que, por eso digo, yo creo que hay una coordinación y una acción en conjunto que está funcionando perfectamente bien. Después podrá haber opiniones sobre cosas, es lo que acabo de decir, algunos le darán menor importancia, tienen toda la libertad, pero lo que digo es que las cuestiones de gobierno, las relaciones entre los gobiernos, lo que seguimos haciendo. Ayer hubo una reunión del jefe de gabinete, Augusto Costa, que es el ministro de Producción de la provincia, además que tuvo mucho que ver con Precios Cuidados en su momento, cuando yo era ministro también. Estaba Paula Español, la secretaria de Comercio, y estaban los intendentes, varios intendentes, porque ahí estaba Matías Culfas también, porque estábamos tratando de coordinar el despliegue de los operativos de seguimiento de precios cuidados en la provincia de Buenos Aires con los intendentes, con el gobierno provincial. Hoy a la mañana leo una nota y decía, bueno, los intendentes, en lugar de apoyar a Kicillof con el tema de la deuda, estaban en Nación hablando de precios cuidados. Por eso, cada uno puede opinar lo que quiera. Podríamos armar toda una polémica sobre esto. Estamos trabajando en conjunto, estamos coordinando las acciones, y yo lo único que puedo decir es que estoy perfectamente conforme y además muy contento en lo personal, porque es central para la provincia tener esa coordinación con Nación, y entiendo que es muy importante para Nación también coordinar con la provincia de Buenos Aires por el peso que tiene, 40% de la economía, de la población, para poner un número. Entonces sí, sabemos que tenemos que trabajar en conjunto y es lo que estamos haciendo. Axel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.